Buenas tardes, mi nombre es Angélica Soto. Esta es la cuarta sesión de esta serie de webinars que vamos a estar dando sobre AWS. Como bien les comenté, mi nombre es Angélica Soto y formo parte de DTS en el área de marketing. Y me da gusto ver a varios conectados ya de las sesiones anteriores. Y pues bienvenidos. También me da mucho gusto ver a personas nuevas conectadas. Estamos seguros de que será de utilidad la información que el día de hoy tendremos la oportunidad de compartir con ustedes. Pues bueno, les agradecemos la oportunidad. Bienvenidos. En la sesión anterior exploramos lo que era Amazon AC2, donde aprendimos cómo lanzar y administrar instancias de cómputo en la nube, esto ajustado a diferentes cargas de trabajo. Bien, hoy daremos un paso dentro de AWS, hablaremos de Amazon RDS, el servicio de bases de datos gestionadas en AWS. Esto es ideal para quienes buscan escalar, automatizar y asegurar sus bases de datos. Y en esta ocasión vamos a aprender cuándo y por qué usar Amazon RDS, perdón. Así que si están listos, pues vamos a comenzar. El día de hoy nos acompañan el ingeniero Adrián González, especialista en AWS, y Carlos Torres del área comercial. Les comento que los micrófonos, así como el chat, están abiertos y si tienen una duda o algo que aportar, el ingeniero Adrián estará dando respuesta a todas sus dudas respecto al tema. Y sin más por el momento de mi parte, le cedo la palabra a mi compañero Carlos Torres. Adelante, compañero, bienvenido. Muchas gracias, Ángel. ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien. Perfecto. Muchas gracias. Y como lo comentan aquí, nuevamente les doy la bienvenida a todos los que están ya presentes y a los que se van a ir uniendo en el transcurso pues, de la sesión. Esperemos que sea un grupo importante como los que han venido participando. Sin más, vamos a entrar de lleno a lo que es la sesión del día de hoy. Un tema que nos habían estado pidiendo mucho y pues un tema realmente que nos importa, ¿no? A la mayoría de los que estamos aquí presentes, que es el tema de las bases de datos. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Pues primero, identificar, al no manejarnos bajo las buenas prácticas de arquitectura, qué es lo que pasaría si nosotros no estamos proyectando de manera adecuada. ¿Cuáles son los posibles impactos dentro de mi operación a nivel costos, a nivel administración y a nivel operativo que no está? Hablaremos un poquito de la estrategia de modernización y migración de bases de datos para poder conocer un poquito más de lo que existe actualmente. Hace algunos años, pues la opción o la gama de bases de datos era mucho más limitada, al día de hoy es mucho más amplia, más abierta y más adecuada a las necesidades de cada uno de nuestros negocios, de nuestras empresas o de nuestras operaciones. Y por último, trataremos de explicar un poco las ventajas de usar servicios gestionados, ¿no? Como de la mano de AWS y expertos en la materia, pues podemos justamente tener los mejores resultados. Antes de entrar a ver un poco más de detalles de las bases de datos, el día de hoy comenzamos un poquito diferente. Quiero mencionarles algunos casos de éxito y durante la sesión descubriremos justamente cómo es que pudimos llegar a esto, ¿no? Estos impactos, estos son casos públicos que están. El primero de ellos es el de Capital Express, es una empresa que pues quería hacer evaluaciones mucho más rápido, hacer crecer su negocio, pero tenía un sistema muy obsoleto en el tema de sus bases de datos. Entonces logró crecer y mejorar su performance en un 94% a partir de que comenzó a implementar las correctas bases de datos que son de acuerdo a cada uno de sus procesos. El siguiente es el Marqués, que pudo incrementar en un 40% el uso de los medios digitales, lo cual le permitió tener una mayor recaudación de recursos financieros. Y por último, pues Despegar, la página que conocemos está para localizar vuelos y demás, a través de generar arquitecturas de microservicios con bases de datos separadas, pues era muy complejo centralizar los datos, ¿no? En este caso, con AWS construyó un data lake que le permitió optimizar todos estos procesos que anteriormente presentaban un cuello de botella, ¿no? Por aquí vemos algunas de las bases de datos o servicios gestionados en AWS, como Amazon Redshift, Elastic Cache,
DynamoDB y las bases de datos para en RDS, SQL Server y Aurora. Como les mencionaba al inicio, pues, ¿cuáles son los riesgos de no poder yo gestionar o proyectar correctamente una base de datos de acuerdo a mi perfil, de acuerdo a mis necesidades de manera muy puntual? Es muy importante entender que esta gran variedad de servicios o bases de datos nos permiten hacer un mix, porque podemos tener nosotros diferentes clases de servicios que requieran una base de datos o un servicio diferenciado. Hace algunos años también era muy común pues, utilizar la misma base de datos para todos mis procesos, y si bien en algunos era lo más adecuado, en algunos otros me ocasionaba incluso algunos problemas que al día de hoy pueden solucionarse, perdón, eligiendo un adecuado servicio y siguiendo las mejores prácticas, ¿no? Estos son algunos de los problemas de no plantearme y gestionar y proyectar bien mis bases de datos. Puedo tener un control desmedido, crecer sin un control, y eso pues va a tener un tema de sobrecostos, ¿no? Si yo no proyecté de manera adecuada, quizás el día de mañana tenga que crecer mi base de datos de manera exponencial, y eso no estaba proyectado, entonces me puede implicar un sobrecosto ahí sumamente importante, ¿no? Ahora, el proyectar pero a la baja, es decir, con el mínimo de recursos, pues me puede provocar baja disponibilidad, y esto tiene un impacto directamente en el cliente final o dentro de los procesos de mi organización, lo cual, pues al final del día se va a ver reflejado en ventas, procesos más lentos, pérdida incluso de clientes, ¿no? Cuellos de botella en el rendimiento, pues es sencillo. Algún usuario de alguna plataforma donde esté conectada a mi base de datos, sencillamente va a experimentar eh, un servicio muy lento, saturado, caídas, página no disponible, etcétera. El siguiente tema no es un tema menor, el tema de problemas de seguridad y cumplimiento. Pues también al momento de estar improvisando por no proyectar de forma adecuada, pues de repente esta improvisación me va a llevar a hacer cosas express de la noche a la mañana que probablemente no me podrán asegurar la continuidad del negocio, pero no el cumplimiento de los temas de seguridad. Es muy importante tenerlo presente porque de aquí, pues han habido muchos casos que justamente hacer esto de manera express, pues deja por ahí algunas puertas abiertas para que pues, gente no deseada pueda tener acceso a información confidencial. Y por último, pues un tiempo bastante extendido en la recuperación ante fallos. Si yo lo proyecté de manera adecuada, voy a tener un sobrecosto, voy a estar parchando, voy a hacer una improvisación o implementación express, y entre una y otra cosa, pues eso me va a llevar a conectar muchos cabos que están sueltos, y eso me va a llevar muchísimo tiempo. Entonces, estos son algunos de los riesgos más latentes que existen de no hacer una correcta planeación. No son los únicos, pero son aquellos que tienen un impacto más de primera mano. Con nosotros, aquí en la siguiente pantalla, sí les voy a pedir ahí si le pueden tomar una captura de pantalla, una fotografía con el celular. Esta es una guía muy sencilla, hay muchas más, pero aquí tratamos de englobar las preguntas más significativas a efectos del cómo sí. Ya vimos los efectos o los impactos que puede tener el no proyectar de forma adecuada. Ahora vamos a dar una pequeña guía del cómo sí podemos hacer una correcta planeación, ¿no? La primera pregunta que hay que hacernos, pues, es qué tipo de datos vamos a manejar, ¿no? ¿Qué operaciones son las más comunes que se van a utilizar en esta o en estas bases de datos? Un tema de una proyección en crecimiento, considerando temas temporales, atemporales, que podamos tener identificados o no. Si tenemos picos de tráfico, recordemos que de acuerdo a nuestros productos y servicios, pues algunos pueden tener un impacto en fin de mes, si es algún tema contable, si es algún tema financiero, algún tema de proyectos, pues seguramente es donde habrá un pico mayor de demanda de las bases de datos. Si requiero un escalado vertical o un escalado horizontal, es decir, crecer mi capacidad actual de cómputo con la misma infraestructura, o bien pues poder crecer en cantidad de servicios que contengan las bases de datos para de alguna forma balancear un poquito la carga ahí de la demanda que pudiera existir. Si la latencia importa, reitero, esto hay que hacerlo para cada base de datos o para cada servicio que podemos requerir, porque
Lo que me funciona para un servicio, por ejemplo, un marketplace, una página web, un tema de embarques, probablemente no es lo mismo que yo pudiera requerir en algún tema financiero, en algún tema contable. Entonces, para cada una base de datos o algún servicio que vayamos a requerir, es importante hacerse estas preguntas para dimensionar el servicio y base adecuados. Entonces, la latencia importa. Si la respuesta que yo necesito es inmediata, podemos esperar unos segundos más, en fin, hay que identificar esto. Si necesitamos respaldos automáticos, manuales, cuáles son los requerimientos de conexión con mi sistema. Esto, algunas preguntas son muy básicas, pero no dejan de ser sumamente importantes a efectos de poder llevar a cabo una correcta planeación. Si se están considerando los costos de crecimiento de los picos de tráfico, uno de los mayores problemas y errores al momento de planear es que sí proyectamos la demanda en cuanto a infraestructura, pero no lo metemos en el tema del costeo. Entonces es muy importante también considerarlo para que no nos salgamos ahí del margen. Y por último, y no menos importante, pues hacer un autoanálisis o una autoevaluación y saber si contamos con el personal capacitado para la tecnología que estamos usando o la que podemos utilizar, si está actualizado o no, o si necesitamos echar mano de un tercero que nos pueda apoyar a que esta planeación al final del día, si no se ejecuta de forma correcta, pues es como no haber hecho ninguna planeación. Entonces también hay que preguntarnos eso eh, cuando estemos haciendo el desarrollo o las preguntas de cada uno de nuestros servicios. Como les mencionaba, hay muchos servicios. Aquí estamos mencionando solo algunos. Por ahí también estamos poniendo algunos códigos QR. Si ustedes con su teléfono apuntan con la cámara, pues seguramente les va a mandar un link donde podrán encontrar más información de forma más extensa y más detallada, ¿no? Algunos de los servicios que manejamos están enfocados en ciertas bases de datos. Por ejemplo, RDS está enfocada para bases de datos MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, para SQL Server. Tenemos servicios de almacenamiento en caché de memoria. Esto es cuando, pues, básicamente necesitamos datos disponibles en el momento de forma muy rápida, pero, pues, pueden ser temporales. Un tema de bases de datos documentales también, como DocumentDB, Redshift, un servicio de almacenamiento de datos, DynamoDB, un servicio para bases de datos no SQL, y por último, un servicio de migración que nos puede ayudar a migrar las bases de datos que pudieran estar en un servicio on-premise a un servicio en la nube, ¿no? Hacerlo de una forma mucho más segura que hacerlo de forma manual. Habrá que validar compatibilidades y demás para ver si el servicio al que se pudiera migrar a la nube es el adecuado. ¿Qué debemos de considerar en la base de datos ahora que voy a necesitar? Con el cuestionario inicial, eso es un tema general y después tengo que ver mi base de datos, qué es lo que le tengo que dar prioridad. ¿Por qué? Porque mientras la base de datos sea más robusta, me entregue mayor escalabilidad, mayor rendimiento y mayor tolerancia a fallos, el costo con cualquier tipo de servicios de infraestructura o tecnología va a crecer. Entonces podemos tener algunas bases de datos que no requieran tanto rendimiento porque son de almacenamiento únicamente, pero algunas otras sí tienen que tener una latencia mínima, tienen que tener una tolerancia a fallos máxima, en fin. Entonces cada uno de los servicios, que aquí también le pueden tomar una captura de pantalla, de todas maneras la información se va a estar compartiendo en nuestras redes, igual si no tienen oportunidad no se preocupen, para que puedan revisarlo un poquito con más calma. Igual ahí está el QR que nos va a llevar a esta información que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, hay que identificar todos los servicios, para qué van a ser utilizados, mis demandas, etcétera, y después, qué tipo de base de datos se adecua más para resolver o dar solución a las preguntas que fueron respondidas previamente, ¿no? Aquí, como les comentaba, hay un par de servicios, bases de datos, que tienen esos parámetros diferenciados por una mayor o menor, un mayor o menor rendimiento de acuerdo a lo que estemos buscando, ¿no? Por ejemplo, una RDS que es para, y una base de datos Aurora, ambas enfocadas para MySQL y PostgreSQL, pues las dos me funcionan, pero Aurora tiene un rendimiento más alto, una escalabilidad automática, la tolerancia de fallos tiene réplicas integradas, un failover mucho más rápido, pero como les mencioné anteriormente, el precio es más elevado.
Eso no quiere decir más caro, es más costoso, pero de acuerdo a mi servicio, yo necesito identificar si realmente necesito todos estos elementos. Si no, RDS cumple las mismas funciones con otras características. Entonces, si es un servicio, reitero, por ejemplo, un marketplace que tiene que estar disponible 24/7, las bases de datos, el tema del inventario disponible en todo momento, que no me falle, y de ahí vienen los recursos y las ventas de mi empresa, pues probablemente pueda optar por una base de datos mucho más robusta. Si es información más estática, con la que no interactúo mucho, pues nos podemos ir con una base de datos con un costo menor y con otras características. De momento, de mi parte sería todo hasta esta presentación. Le voy a dar paso al ingeniero Adrián González, pero antes de ello, vamos a dar un minutito. Si tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza, pueden utilizar el micrófono, como ya mencionó Angie, es micrófono abierto, o a través del chat, y con todo gusto vamos a ir resolviendo las dudas en lo que se va presentando. ¿De acuerdo? Entonces, damos un minutito y continuamos enseguida. ¿Listo? Pues entonces por ahí, si en el chat alguien gusta dejar sus dudas, o incluso al final de la sesión van a tener datos de contacto, con toda confianza se pueden comunicar y pues, les apoyaremos con las dudas que les pudieran surgir. Entonces, sin más, le cedo la palabra al ingeniero Adrián para continuar con el webinar del día de hoy. Gracias y Adrián, adelante. Muchas gracias, Carlos, por esta introducción. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Para quienes aún no me conocen, soy el ingeniero Adrián, trabajo en ITS Solution y me desempeño como arquitecto de soluciones en la nube de AWS. A continuación les hablaré un poco más sobre algunos puntos importantes sobre cómo diseñar una buena arquitectura, ya que no solo se trata de decir, ¿sabes qué? Quiero que sea algo que sea rápido, que sea barato, y es que al final suele montarse en el mismo servidor donde se encuentra lo que es la aplicación. Porque créanme que esto suele verse muy seguido, y aunque puede parecer práctico al inicio, esa decisión trae problemas cuando la empresa empieza a crecer o el rendimiento empieza a encarecer. Para ello, en pantalla podemos visualizar una arquitectura clásica en AWS, pero más allá del diagrama, lo importante es ver los principios del buen diseño. Para ello, les traigo 4 de ellos, el cual, bueno, empecemos con el término llamado arquitectura desacoplada. En sí, la idea es de separar funciones claves, porque si un componente falla, ya sea la base de datos, la aplicación o algún otro servicio, esto no debería afectar al resto del sistema. Cuando desacoplamos, podemos escalar o actualizar de manera individual sin interrumpir todo el resto de los servicios. El segundo punto es la automatización. Todo lo que sea repetitivo como respaldos, el realizar parchado o el escalar, es mejor dejarlo automatizado. Esto reduce errores, ahorra tiempo y nos da mayor eficiencia. Para el tercer punto, se tiene un dicho que se suele usar mucho en AWS, el cual es pensar en que todo puede fallar. De esta manera podemos cubrir toda brecha de seguridad y de inestabilidad. Así podemos tener un plan listo de respaldo ante cualquier situación. Y por último, monitorear de forma proactiva, porque tampoco se trata de reaccionar cuando ya tenemos el problema, sino tratar de anticiparnos. Y para ello podemos hacer uso de servicios como AWS CloudWatch o AWS Help, en donde podemos crear alertas cuando algo se sale fuera de los parámetros normales. Por ejemplo, supongamos que nosotros activamos una notificación en donde dice que si el CPU de la base de datos supera cierto umbral, pues nos tiene que notificar, vaya la redundancia, o si hay errores inusuales en la aplicación, o si AWS está reportando afectaciones sobre los servicios que estamos utilizando. Esta visualización temprana nos permite actuar a tiempo, escalar si es necesario, o incluso automatizar respuesta ante estos incidentes. En principio, estos son 4 puntos, pero no son los únicos. Siguiente, por favor.
Bueno, ya vimos que servicios de base de datos ofrece AWS y también repasamos algunas buenas prácticas para diseñar una buena arquitectura con una base de datos. Ahora quiero que pongamos todo esto en práctica con un caso muy interesante. Y este caso dice así: una startup implementa su aplicación web y su base de datos relacional en la misma instancia de cómputo para simplificar la gestión inicial. Con el crecimiento del uso, nota lentitud en el sistema al subir o consultar archivos, ya sea imágenes o documentos, y también durante operaciones de base de datos con carga simultánea. Para este problema nos están pidiendo elegir dos factores de arquitectura que están causando esos problemas, tanto de rendimiento y de escalabilidad. En pantalla les debe aparecer lo que son las opciones para que puedan contestar. E igual son anónimas para que se animen a participar. Bueno, para no demorar en esa pregunta, iré directo con las respuestas correctas. La primera respuesta es la A, la cual dice ejecutar la aplicación y la base de datos en el mismo servidor. El problema con este ejemplo es que limita la posibilidad de escalar por separado, además que causa que los servidores compitan por los recursos del mismo servidor. ¿De acuerdo? Que esa es una buena práctica que acabamos de ver, al igual que la siguiente que dice que es la respuesta D. Dice almacenar imágenes y archivos en el servidor en lugar de utilizar un servicio desacoplado. También, como ya vimos, el desacoplamiento no solo aplica entre la parte de la aplicación y la base de datos, sino también entre otros servicios. Y también, como ya vimos en sesiones previas, Amazon S3 es un servicio de almacenamiento que pueden almacenar imágenes, archivos, y con esto, de esta manera, permiten disminuir la carga innecesaria en la instancia. Y ojo, el servicio de S3 no es como tal un almacenamiento a distancia, sino es un almacenamiento en bloque. Bueno, otra opción de diseño es agregar servicios en caché, en donde nos permite reducir la latencia y aumentar el throughput sin necesidad de sobredimensionar la base de datos principal. En esa arquitectura que se muestra en pantalla es un ejemplo de ello, en donde la aplicación está desacoplada a la base de datos que contiene como tal un volumen considerable de datos. Para mejorar el rendimiento y reducir los tiempos de respuesta, se integra una capa de caché, en el cual se utilizó lo que es Elasticache con Redis. En el diagrama pueden observar cómo se compone esa arquitectura y cómo se comunican entre sí. En donde, por ejemplo, iniciando, donde el servidor recibe la petición del usuario y pregunta a la caché si ya tienen los datos guardados. Si los datos no se encuentran guardados, van directamente a la base de datos. El servidor web consulta la base de datos principal que se encuentra en RDS. Posteriormente, el servidor web guarda esos datos en la caché, o sea, en Amazon Elasticache, para no tener que volverlos a pedir otra vez a la base de datos. Y con esto, la siguiente vez que pidan los mismos datos, el servidor vuelve a consultar en la caché, ya no en la base de datos. De esta forma se compone como tal esta arquitectura. Siguiente, por favor. Y bueno, como pudieron notar, existen muchas técnicas para mejorar lo que es la latencia, mejorar el rendimiento, incluso reducir a lo mejor costos al no sobredimensionar, sino más bien utilizar algún otro servicio que les pueda apoyar. Otros ejemplos y algunos que ya vimos son los que se ven en continuación. Por ejemplo, habilitar la caché para consultas repetitivas, ya sean sesiones de usuarios, ranking, aplicar lecturas en réplicas para cargas mixtas entre lecturas y escrituras, habilitar el escalado automático para el tráfico variable e impredecible, optimización de consultas complicadas. Bueno, si es posible realizar índices para poder disminuir lo que es el tiempo de respuestas, desacoplar procesos con colas. Esta es otra técnica usando otros servicios que son enfocados a colas como SQS o SNS, aunque SNS es más bien como un servicio de mensajería, pero a veces se suele usar como un servicio de colas. No sé si hasta este momento tengan dudas. No, ninguna duda, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, hasta ahora ya hemos hablado sobre cómo elegir la base de datos adecuada, cómo diseñar una buena arquitectura, pero ¿qué pasa si tenemos ya como tal una base de datos en operación? Y como tal, el siguiente paso, quieren como tal migrarlo o modernizarlo hacia la nube.
Bueno, aquí es donde entra lo que es el proceso de migración y modernización, ya que no solo se trata de mover información, sino también de transformar cómo operan los sistemas. Para ello se comienza con evaluar la base de datos actual. Y está aquí también donde podemos utilizar las preguntas que ya vimos al inicio de esta sesión, donde podemos evaluar la estructura de la base de datos, su tamaño y sus limitaciones. Luego debemos elegir lo que es el servicio que es más adecua hacia nuestros datos, o vaya hacia como tal todo el sistema, ya que como tal no siempre va hacia el mismo destino. Incluso algunas bases de datos relacionales pueden migrarse hacia NoSQL o hacia servicios como DynamoDB o DocumentDB. ¿De acuerdo? Y bueno, después viene lo que es el momento de planificar y ejecutar la migración. Para eso se tienen lo que son herramientas como AWS DMS o mejor conocido como Data Migration Service, que permite mover los datos de forma segura e incluso con hasta replicación en tiempo real. Y por último, después de migrar, tenemos lo que es optimizar y monitorear. Esto incluye ajustar índices, agregar lo que es la parte de escalar, habilitar réplicas, configurar backup, y un sinfín de más ahora sí, de opciones que nos permite estos servicios. Igual, les recomiendo que también conozcan como tal esos métodos. No sé si hayan visto o conocen como tal el modelo de las 7R, 7 modelos de migración. Si no, les invito a que puedan escanear el código QR que les aparece en pantalla, donde los llevará a un video donde les puedo explicar lo que son estos 7 modelos que les estoy platicando. Ok, vamos a darle unos segundos para quienes quieran escanearlos. Siguiente, por favor. Bueno, como ya vimos, los servicios de base de datos se complementan con otros servicios nativos de AWS. Como por ejemplo, ya vimos que se complementa con el área de cómputo, con el servicio de instancias C2. También se complementa con Lambdas para la parte analítica y BI. Tenemos lo que es Amazon Athena. Para la parte de seguridad y gobernanza tenemos AWS IAM. Para la parte de DevOps y automatización tenemos lo que es AWS Code Pipeline o CodeView. Para la parte de Machine Learning tenemos Amazon Bedrock. Y no solamente están esos servicios, sino existen muchos más servicios, pero esos son unos ejemplos de las distintas áreas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué más podemos lograr al integrar esos otros servicios de AWS? Bueno, por ejemplo, si hablamos de analítica de datos, pensemos en un escenario real. Imaginen una cadena de restaurantes que pueden combinar sus datos de ventas con información sobre eventos locales. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, entender los factores que están impulsando las ventas en cada sucursal. Luego, para la parte de automatización y orquestación, puede que a lo mejor suene técnico, pero en realidad se trata de hacer más como hacer menos esfuerzo. Por ejemplo, en una plataforma de reservación, pueden automatizar todo ese proceso. Cuando un cliente hace una reserva, se cobra, se actualiza la base de datos y se envía un correo de confirmación. Todo esto sin mover un dedo. También está la integración con Machine Learning, que abre muchas posibilidades. Otro ejemplo puede ser que en una tienda en línea pueden usar el historial de compras de sus clientes para entrenar un modelo que haga recomendaciones personalizadas. O en el caso de una aseguradora, en el cual pueden analizar solicitudes anteriores para detectar posibles fraudes antes de que sucedan. O por último, la parte de visualización de datos e informes. Un ejemplo típico puede darse en el área de finanzas, en donde pueden tener un tablero en tiempo real, visualizando lo que son los ingresos, los gastos y las proyecciones, todo conectado con su base de datos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces le cedo la palabra a mi compañero nuevamente, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Inge. Pues bueno, con esto prácticamente ya estamos por cerrar el webinar del día de hoy. Como se ha venido mencionando a lo largo de la sesión, lo importante es poder dimensionar de forma adecuada
cada uno de nuestros servicios, cada una de nuestras operaciones que requieran el uso de bases de datos para, con base a ello, pues poder dimensionar de forma adecuada a nuestros clientes y van a tener una mucho mejor experiencia de uso. Si alguno de ustedes tiene algún interés por poder dimensionar de forma adecuada, con todo gusto, van a encontrar aquí en la pantalla 4 códigos QR. El primero en el lado izquierdo superior los va a llevar a un formulario. En ese formulario nos pueden hacer sus datos. Con todo gusto nos pondremos en contacto y les podemos apoyar ahí con un assessment para ver si justamente, incluso aunque ya tengan algo avanzado, pues podemos apoyarlos a validar si efectivamente vamos por el camino adecuado con alguno de nuestros especialistas, arquitectos de soluciones. En el segundo QR, y en la parte izquierda inferior, tenemos un tutorial para poder crear un clúster de bases de datos de Amazon Aurora. Pues la idea es que toda esta información se vaya canalizando y publicando a través de algunos medios. Hemos creado, ya a partir del webinar número 3, un canal de difusión donde toda esta información e información adicional que el equipo está reportando, tanto de parte costos, tema de información técnica y demás, se está publicando ahí, pero la intención también es que esta comunidad pueda interactuar entre sí, no nada más con nosotros, de TS, sino también con otros clientes en común. Y por último, en esta información, pues también en LinkedIn estamos publicando información. Por nosotros ya sería todo. Antes de cerrar la sesión, queremos agradecer por acompañarnos y por la participación activa que han tenido. Los invitamos a aplicar lo aprendido y seguir explorando las soluciones de AWS que pueden llevar su negocio al siguiente nivel. También, si en algún punto tienen una duda, bueno, como les comenté, pueden acercarse a alguno de mis compañeros, Carlos, Carla y Octavio, que estarán encantados de poder ayudar. Nos vemos pronto y que sigan teniendo una excelente tarde. Hasta luego.